Dios puede bendecir un matrimonio, pero nunca una traición. Marido se casa con su amante y humilla a su esposa. En la iglesia, su reacción chocó hasta al padre. Las manos de Elena temblaban mientras sostenía la elegante invitación dorada. Sus ojos recorrían una y otra vez las palabras que parecían quemarle la retina. Marcelo Gallardo y Sabrina Toledo tienen el honor de invitarla a su enlace matrimonial en la iglesia de San Miguel. La misma iglesia donde ella había pronunciado sus votos hace 15 años. La misma iglesia donde había jurado amor eterno a quien ahora la traicionaba de la manera más cruel imaginable. El papel se deslizó entre sus dedos y cayó al suelo de mármol de su cocina, el mismo suelo que había pulido meticulosamente esa mañana, como cada mañana durante los últimos 15 años de su vida. Pero vayamos al principio de esta historia, querido espectador. Antes de continuar, nos encanta saber desde dónde nos está viendo y escuchando esta historia. Déjenos un comentario contándonos si nos está acompañando desde México, Estados Unidos o cualquier otro rincón del mundo. Sus comentarios nos llenan de alegría y nos motivan a seguir trayéndole estas historias que tocan el corazón. Todo había comenzado 3 semanas antes, en una tarde de martes que parecía tan normal como cualquier otra en la vida de Elena Rivas. Ella se encontraba en su amplia cocina de granito negro, preparando el platillo favorito de Marcelo, chiles en nogada, ese manjar que requería horas de dedicación, pero que ella preparaba con amor cada que su esposo se lo pedía. Elena era una mujer de 42 años, de estatura media y cabello castaño, siempre perfectamente peinado, que había convertido el cuidado de su hogar y de su marido en una verdadera profesión. Su rutina diaria era una sinfonía perfectamente orquestada. Despertaba a las 5:30 de la mañana para preparar el café exactamente como a Marcelo le gustaba, fuerte y con una pizca de canela. Después planchaba sus camisas con un esmero que rayaba en la perfección. Cada pliegue calculado, cada botón alineado. Elena había aprendido a lo largo de los años que Marcelo era un hombre exigente, meticuloso en sus gustos, y ella se había adaptado a cada una de sus preferencias como si fuera su segunda naturaleza. Esa tarde, mientras pelaba los chiles poblanos, Elena tarareaba una canción de Vicente Fernández que solía escuchar con Marcelo en sus primeros años de matrimonio. Sus manos trabajaban con la destreza de quien ha repetido el mismo ritual cientos de veces, pero su mente vagaba hacia los recuerdos de aquellos días cuando Marcelo la miraba con adoración, cuando le decía que era la mujer más hermosa del mundo y que sin ella su vida no tendría sentido. Marcelo Gallardo había sido el hombre de sus sueños cuando se conocieron en la universidad. Alto, de ojos verdes penetrantes y una sonrisa que derretía corazones, trabajaba ya entonces en el despacho de abogados de su padre. Elena estudiaba administración de empresas, pero desde el momento en que Marcelo la invitó a salir, sus propias ambiciones profesionales pasaron a segundo plano. Él tenía una forma de hacerla sentir especial, única, como si fuera la única mujer en el mundo que merecía su atención. Se casaron cuando Elena tenía 27 años en una ceremonia que fue la envidia de todas sus amigas. La iglesia de San Miguel se había llenado de flores blancas y doradas, y Elena lució el vestido de novia más hermoso que había visto jamás. Marcelo le había prometido frente al altar que la amaría por toda la eternidad, que sería su compañero fiel hasta que la muerte los separara, y Elena le creyó con cada fibra de su ser. Los primeros años de matrimonio fueron exactamente como Elena había soñado. Marcelo era atento, cariñoso, le llevaba flores sin razón aparente y la abrazaba cada noche antes de dormir, susurrándole lo mucho que la amaba. Elena dejó su trabajo para dedicarse completamente a ser la esposa perfecta que Marcelo merecía.
Aprendió a cocinar sus platillos favoritos, decoró su casa según sus gustos, organizó cenas para sus socios del despacho y se convirtió en la anfitriona ideal que toda esposa de abogado exitoso debía ser. Pero el tiempo, ese cruel maestro de la vida, había comenzado a cambiar las cosas de maneras que Elena, al principio, se negó a reconocer. Marcelo ya no la miraba con la misma intensidad de antes. Sus conversaciones se habían vuelto mecánicas, limitadas a asuntos domésticos y compromisos sociales. Las flores dejaron de llegar sin explicación. Los abrazos nocturnos se volvieron esporádicos, y esas palabras de amor que antes susurraba al oído se convirtieron en un eco del pasado. Elena se había convencido de que era normal, que el matrimonio simplemente maduraba, que el amor se transformaba pero no desaparecía. Se esforzaba más en la cocina, compraba ropa nueva para verse más atractiva, organizaba cenas más elaboradas. Cada esfuerzo de Elena por recuperar la atención de Marcelo parecía empujarlo más lejos de ella, pero ella persistía con la determinación de quien cree que el amor puede conquistarlo todo. Esa tarde fatal, mientras terminaba de preparar la nogada, Elena escuchó el teléfono de Marcelo vibrar sobre la barra de la cocina. Él había salido al jardín a revisar el sistema de riego automático que había estado fallando. El teléfono vibró 1, 2, 3 veces consecutivas. Elena nunca había sido el tipo de esposa que revisaba los mensajes de su marido. Confiaba en él plenamente. Pero algo en la insistencia de esas notificaciones despertó una inquietud extraña en su pecho. Se acercó al teléfono y vio que tenía varios mensajes de un contacto guardado simplemente como S. Los mensajes aparecían parcialmente en la pantalla de bloqueo. Mi amor, no puedo esperar a verte esta noche. Odio tener que esconderme. Quiero gritarle al mundo que te amo. Marcelo, eres el hombre de mi vida. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sus manos comenzaron a temblar mientras tomaba el teléfono. Conocía la contraseña de Marcelo. Él nunca se la había cambiado. La fecha de su aniversario de bodas. Qué irónico resultaba ahora que esa fecha sagrada fuera la llave que abriría la puerta a su destrucción. Con dedos temblorosos, Elena desbloqueó el teléfono y abrió la conversación completa. Lo que encontró ahí destrozó el mundo que había construido cuidadosamente durante 15 años. Los mensajes databan de varios meses atrás. Ese era Sabrina Toledo, una mujer de 30 años que Elena conocía de las reuniones sociales del despacho. Rubia, elegante, con una sonrisa que ahora Elena comprendía estaba llena de secretos. Los mensajes entre Marcelo y Sabrina eran explícitos, apasionados, llenos de promesas de futuro juntos. Elena leyó cómo Marcelo le describía a Sabrina lo aburrida que se había vuelto su vida matrimonial, cómo Elena ya no lo inspiraba, cómo había encontrado en Sabrina la pasión que creía perdida para siempre. Cada mensaje era una puñalada directa al corazón de Elena. Vio cómo Marcelo le había contado a Sabrina detalles íntimos de su matrimonio, cómo se burlaba de los esfuerzos de Elena por complacerlo, cómo la describía como una mujer que se había dejado ir y que vivía en el pasado. Elena se sintió completamente expuesta, traicionada no solo en su amor, sino en su dignidad más básica. Cuando Marcelo regresó del jardín y vio a Elena con su teléfono en las manos, su rostro no mostró sorpresa, sino molestia, como si Elena hubiera cometido una falta al descubrir su secreto. La confrontación que siguió fue devastadora. Marcelo no negó la aventura, tampoco mostró remordimiento. Con una frialdad que Elena jamás había visto en él, le explicó que llevaba meses sintiéndose atrapado en un matrimonio que ya no le daba alegría. Elena le suplicó, le recordó sus votos matrimoniales, los sueños que habían compartido, los 15 años de su vida que había dedicado exclusivamente a hacerlo feliz. Marcelo la escuchó con una expresión de hastío,
como si las palabras de Elena fueran el zumbido molesto de un insecto. Finalmente, con un suspiro exagerado, le prometió que terminaría la relación con Sabrina, que se enfocaría en salvar su matrimonio. Elena se aferró a esa promesa como un náufrago se aferra a un salvavidas. Durante los siguientes días se esmeró más que nunca en ser la esposa perfecta. Cocinó sus platillos favoritos, usó la lencería que guardaba para ocasiones especiales, organizó una cena romántica con velas y música suave. Pero Marcelo parecía ausente. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente claramente vagaba en otros lugares, con otras personas. Una semana después de la confrontación, Elena notó que Marcelo volvía a revisar su teléfono constantemente. Sonreía al leer mensajes y se apartaba cuando sonaba. La desconfianza que había tratado de reprimir regresó con más fuerza. Una noche, cuando Marcelo se duchaba, Elena volvió a revisar su teléfono. Los mensajes con Sabrina habían continuado, más intensos que antes. Marcelo no había terminado la relación. Al contrario, ahora planeaban algo que Elena no alcanzaba a comprender completamente por los mensajes codificados que intercambiaban. La verdad completa llegó de la manera más cruel posible. Elena regresaba de hacer las compras del supermercado cuando encontró sobre la mesa del comedor un sobre dorado con su nombre escrito en caligrafía elegante. Pensó por un momento que podría ser una invitación a alguna de las muchas fiestas sociales a las que solían asistir, pero cuando abrió el sobre y leyó el contenido, el mundo se detuvo completamente. La invitación era para la boda de Marcelo Gallardo y Sabrina Toledo a celebrarse en la iglesia de San Miguel, el mismo lugar sagrado donde Elena había pronunciado sus votos matrimoniales 15 años atrás. La fecha estaba programada para el siguiente sábado, apenas 10 días después. Elena leyó y releyó la invitación, incapaz de procesar completamente la magnitud de la traición. No solo Marcelo no había terminado su aventura, sino que había planeado casarse con su amante en el lugar más sagrado para Elena, burlándose de la memoria de su propio matrimonio. La invitación incluía una nota manuscrita de puño y letra de Marcelo. Elena, espero que puedas entender que he encontrado mi verdadera felicidad. No guardes rencor, mereces encontrar tu propio camino. La frialdad de esas palabras, la manera casual como descartaba 15 años de matrimonio, destruyó cualquier esperanza residual que Elena hubiera guardado en su corazón. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse del tormento interior de Elena. Había pasado la noche en vela, sentada en el sillón de la sala, mirando fijamente la invitación dorada que ahora descansaba sobre la mesa de centro. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero algo había cambiado en su interior durante esas horas de insomnio. Una determinación extraña, casi salvaje, había comenzado a crecer en su pecho. No podía quedarse en casa mientras Marcelo profanaba el lugar más sagrado de su matrimonio. Se vistió con el mismo traje negro que había usado en el funeral de su madre, una prenda sobria pero elegante que ahora cobraba un significado completamente diferente. Se peinó con cuidado, se maquilló para ocultar las huellas del llanto y salió de la casa que había sido su hogar durante 15 años, sin saber si algún día regresaría. El trayecto a la iglesia de San Miguel se sintió eterno y al mismo tiempo demasiado corto. Elena conducía su automóvil con las manos aferradas al volante, tratando de controlar los temblores que recorrían su cuerpo. Cuando llegó al estacionamiento de la iglesia, vio los autos lujosos de todos los invitados. Reconoció varios que habían estado en su propia boda años atrás. La ironía de la situación la golpeó con fuerza renovada. Las puertas de la iglesia estaban abiertas de par en par y desde el estacionamiento podía escuchar el murmullo de la congregación reunida. Elena respiró profundamente y caminó hacia la entrada con pasos decididos, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Al cruzar el umbral de la iglesia,
El silencio fue inmediato y absoluto. Todas las cabezas se volvieron hacia ella, y Elena sintió el peso de decenas de miradas clavándose en su figura. Los invitados, que momentos antes conversaban animadamente, ahora la observaban con una mezcla de sorpresa, curiosidad morbosa y desprecio apenas disimulado. Elena reconoció muchos rostros en las bancas, colegas del despacho de abogados de Marcelo, vecinos del fraccionamiento donde vivían, amigos de la universidad que habían sido testigos de su boda original. Pero ahora esos mismos rostros la miraban como si fuera una intrusa, como si no tuviera derecho a estar en ese lugar sagrado donde una vez había prometido amor eterno. Marcelo estaba de pie frente al altar, luciendo un smoking negro impecable. Al verla, su rostro se transformó en una máscara de disgusto y molestia. No había sorpresa en sus ojos, como si hubiera estado esperando que Elena apareciera para arruinar su momento perfecto. A su lado, Sabrina Toledo resplandecía en un vestido de novia blanco que parecía haber salido de una revista de moda. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, y su maquillaje era impecable. El padre Anselmo, un hombre mayor de cabello cano que había oficiado la boda original de Elena y Marcelo, se encontraba visiblemente incómodo detrás del altar. Sus ojos mostraban confusión y una profunda tristeza al ver a Elena parada en el pasillo central de la iglesia. Elena avanzó lentamente por el pasillo, sus tacones resonando contra el mármol en un eco que parecía amplificarse en el silencio sepulcral que reinaba en el recinto. Con cada paso, podía escuchar los susurros que comenzaban a surgir entre los invitados como un veneno que se extendía por toda la iglesia. «¿Qué hace aquí esa mujer?», murmuró alguien desde las primeras bancas. «¡Qué patético! No puede aceptar que ya todo terminó», comentó otra voz femenina con crueldad apenas contenida. «Pobre, se ve terrible. No me extraña que Marcelo la haya dejado», añadió alguien más, y las risitas ahogadas comenzaron a extenderse por la congregación. Cuando Elena llegó a las primeras bancas, Marcelo dio un paso hacia adelante, su rostro rojo de ira y vergüenza. Sus ojos verdes, que una vez la habían mirado con amor, ahora la traspasaban con un odio puro y cristalino que Elena jamás había visto dirigido hacia ella. «Elena, ¿qué rayos estás haciendo aquí?», le gritó Marcelo, sin importarle que su voz resonara por toda la iglesia. «Este es mi día, nuestro día», agregó, tomando la mano enguantada de Sabrina. «No tienes ningún derecho a estar aquí, no fuiste invitada». Los invitados se removieron incómodos en sus asientos, pero Elena pudo notar que muchos de ellos parecían disfrutar del espectáculo que se desarrollaba frente a sus ojos. Era como si hubieran venido a presenciar no solo una boda, sino también la humillación pública de la exesposa abandonada. Sabrina, con una sonrisa cruel adornando sus labios perfectamente delineados, se acercó a Marcelo y lo tomó del brazo en un gesto posesivo que no pasó desapercibido para nadie. «Mi amor», le dijo con voz melosa pero lo suficientemente alta para que Elena la escuchara claramente, «no permitas que esta mujer arruine nuestro momento perfecto. Ya tuviste que soportarla durante 15 años, hoy es nuestro día de libertad». El comentario de Sabrina provocó risas ahogadas entre algunos invitados, y Elena sintió como si cada una de esas risas fuera una bofetada directa a su dignidad. Sus mejillas se encendieron de vergüenza, pero algo en su interior se negaba a dejarse humillar sin más. «Marcelo», Elena logró articular con voz temblorosa, «este es el lugar donde nos casamos, donde prometiste amarme para toda la vida. ¿Cómo puedes profanar este lugar sagrado con esta farsa?». La pregunta de Elena pareció enfurecer aún más a Marcelo, quien soltó la mano de Sabrina y se acercó amenazadoramente hacia su exesposa. «¿Farsa?», le gritó con voz cargada de desprecio. «La farsa fue nuestro matrimonio, Elena. 15 años fingiendo que me importabas, 15 años soportando tu mediocridad, tu falta de ambición, tu manera patética de aferrarte a un hombre que ya no te quería.
Los invitados guardaron silencio, expectantes, como si estuvieran presenciando una obra de teatro especialmente dramática. Elena sintió que las piernas le temblaban, pero se las arregló para mantenerse en pie, mientras Marcelo continuaba su ataque verbal. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Sabrina?, continuó Marcelo, señalando a su nueva novia con orgullo. Ella me inspira, me hace querer ser mejor hombre. Contigo me sentía como si me estuviera ahogando en mediocridad. Eras como una losa que cargaba sobre mis hombros, siempre dependiendo de mí, siempre necesitando que te dijera qué hacer, qué pensar, cómo vivir. Elena sintió que cada palabra de Marcelo la golpeaba como un martillo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ya no podía detenerlas. Todo el dolor acumulado durante los últimos días, toda la humillación de descubrir la traición, toda la desesperanza de ver destruidos sus sueños, se manifestó en un llanto silencioso que sacudió su cuerpo entero. Sabrina, viendo el estado de Elena, decidió unirse al ataque con una crueldad que sorprendió incluso a algunos de los invitados más insensibles. «Ay, Marcelo, mira cómo llora», dijo con una risa cristalina que resonó por toda la iglesia. «Es exactamente por esto que me dijiste que ya no podías seguir con ella. Una mujer de verdad no se derrumba así. Una mujer de verdad lucha por lo que quiere sin hacerse la víctima». Los comentarios de los invitados comenzaron a volverse más audibles y más hirientes. «Se ve tan desesperada», murmuró una mujer desde la tercera banca. «Yo que ella ya me habría ido hace rato», agregó otra. «Qué pena ajena me da, de verdad», comentó un hombre con tono burlón. Elena se sintió completamente rodeada de enemigos, en el mismo lugar donde una vez había sido la novia más feliz del mundo. El contraste entre aquel día mágico de hace 15 años y este momento de humillación absoluta era tan brutal que su mente apenas podía procesarlo. El padre Anselmo, quien había permanecido en silencio observando la escena con creciente alarma, finalmente decidió intervenir. «Por favor», dijo con voz firme pero compasiva, «este es un lugar sagrado. No es apropiado que se desarrollen este tipo de confrontaciones aquí». Pero Marcelo no había terminado de descargar toda su ira sobre Elena. «¿Sabes qué es lo más patético de todo, Elena?», le gritó, acercándose tanto que ella pudo sentir su aliento caliente en su rostro. «Que todos aquí ya sabían de mi relación con Sabrina, todos menos tú. Eras la única que vivía en tu burbuja de fantasía, creyendo que todavía teníamos un matrimonio real». La revelación golpeó a Elena como un rayo. Miró a su alrededor, a todas esas caras que habían sido parte de su vida social durante años, y en sus ojos pudo ver la confirmación de las palabras de Marcelo. Todos habían estado riéndose de ella a sus espaldas mientras ella se esforzaba por ser la esposa perfecta de un hombre que ya no la amaba. «María del Carmen». Elena se dirigió directamente a una mujer que había sido su vecina durante 10 años. «¿Tú también lo sabías?». La mujer desvió la mirada, incapaz de sostener los ojos suplicantes de Elena. «¿Y tú, Roberto?», preguntó a un colega de Marcelo que había cenado en su casa docenas de veces. El hombre se encogió de hombros con incomodidad, pero no negó la acusación. Elena se dio cuenta de que había estado viviendo una mentira no solo con Marcelo, sino con toda su comunidad social. Era la única que no sabía que su matrimonio había terminado meses atrás, la única que seguía interpretando el papel de esposa amada, mientras todos los demás ya conocían el guión de su humillación. «Esto es suficiente», declaró Sabrina con tono impaciente. «Marcelo, mi amor, no vamos a permitir que esta mujer arruine nuestro día perfecto. Padre Anselmo, por favor, proceda con la ceremonia. Elena, te sugiero que te retires con dignidad antes de hacer el ridículo aún más». Pero Elena ya no podía moverse. Sus piernas temblaban incontrolablemente, sus manos se agitaban a los costados de su cuerpo, y sentía que el aire de la iglesia se había vuelto demasiado espeso para respirar.
el peso de la traición, de la humillación pública, de la pérdida absoluta de todo lo que había dado sentido a su vida durante 15 años. La aplastaba completamente. Se dejó caer en la última banca de la iglesia, su cuerpo sacudido por sollozos que ya no podía controlar. Los invitados la observaban con una mezcla de lástima y desprecio, como si fuera un espectáculo lamentable que hubiera venido a interrumpir su entretenimiento elegante. «Miren cómo se desmorona», susurró alguien. «Qué patético», agregó otra voz. «Marcelo hizo bien en librarse de esa carga», comentó un hombre desde las primeras bancas. El padre Anselmo miraba la escena con profunda tristeza, recordando el día en que había bendecido la unión de Marcelo y Elena, cuando ambos parecían irradiar amor genuino y esperanza en el futuro. Ahora, 15 años después, ese mismo amor se había convertido en odio y crueldad en el mismo altar sagrado. En ese momento de derrumbe absoluto, mientras Elena lloraba en la última banca y los murmullos crueles de los invitados la rodeaban como un coro macabro, algo extraordinario comenzó a suceder en lo más profundo de su ser. Era como si una llama que había estado dormida durante años súbitamente cobrara vida, alimentándose precisamente de todo el dolor que había estado consumiéndola. Elena sintió una extraña calma que comenzó a extenderse por su cuerpo, empezando por su corazón y fluyendo hacia cada uno de sus músculos tensos. Sus sollozos se detuvieron gradualmente, sus manos dejaron de temblar, y una claridad mental que no había experimentado en años comenzó a apoderarse de su conciencia. Era como si todas las piezas de un rompecabezas que había estado armando inconscientemente durante 15 años finalmente encajaran en su lugar. Lentamente, Elena alzó la cabeza y se puso de pie. El movimiento fue tan grácil y decidido que varios invitados dejaron de susurrar para observarla con curiosidad renovada. Ya no era la mujer quebrada que había estado llorando momentos antes. Había algo diferente en su postura, en la forma como sostenía la cabeza en alto, en la nueva intensidad que brillaba en sus ojos. Marcelo, que había estado disfrutando de su momento de triunfo junto a Sabrina, notó el cambio inmediatamente. Su expresión de superioridad comenzó a transformarse en algo parecido a la inquietud cuando vio cómo Elena caminaba de regreso hacia el altar con pasos firmes y decididos. «Elena, ya fue suficiente», le gritó Marcelo, pero esta vez su voz carecía de la autoridad cruel que había mostrado antes. «Vete de aquí antes de que llame a la seguridad». Elena lo miró directamente a los ojos, y Marcelo sintió un escalofrío al ver que ya no había súplica ni dolor en esa mirada. Había algo nuevo, algo poderoso que nunca había visto en su ex esposa durante todos los años que habían estado casados. «Marcelo», Elena habló con una voz que resonó claramente por toda la iglesia, firme y cristalina como nunca antes la habían escuchado. «Tienes razón en algo. Es hora de que todos aquí sepan la verdad completa». La congregación guardó silencio expectante. Incluso Sabrina, que había estado sonriendo con satisfacción, comenzó a parecer incómoda ante el cambio radical en la actitud de Elena. 15 años, continuó Elena, dirigiéndose no solo a Marcelo, sino a toda la congregación. 15 años durante los cuales he guardado tus secretos, he protegido tu reputación, he sido cómplice de tu imagen pública mientras conocía la verdad de quién eres realmente. Marcelo palideció visiblemente. «Elena, no te atrevas», murmuró, pero su voz sonaba débil e insegura. «¿No me atreva a qué, Marcelo? ¿A contar la verdad?» Elena sonrió por primera vez en semanas, pero no era una sonrisa de alegría, sino de liberación absoluta. «Durante todos estos años he permitido que esta gente piense que eres un abogado exitoso, un hombre íntegro, un esposo ejemplar, pero ya es hora de que sepan quién eres en realidad». Elena se volvió hacia los invitados, que ahora la observaban con atención completa, algunos con las bocas abiertas por la sorpresa del cambio dramático en su comportamiento.
¿Sabían ustedes que Marcelo lleva 3 años malversando fondos del despacho de su padre?, preguntó Elena con voz clara y fuerte. ¿Sabían que las vacaciones a Europa que tanto presumían, los autos lujosos, esta boda espectacular, todo está pagado con dinero robado de los casos de custodia y divorcios que maneja en el bufete? Los murmullos de sorpresa comenzaron a extenderse por la iglesia como un incendio. Marcelo intentó interrumpirla, pero Elena continuó implacable. Yo lo descubrí hace 2 años cuando encontré los estados de cuenta que escondía en su oficina. Documentos que muestran cómo ha estado desviando dinero de los acuerdos de divorcio de sus clientes, quedándose con porcentajes que debían ir a las esposas e hijos de esos matrimonios rotos. Dinero que debía proteger la manutención de niños inocentes. El padre Anselmo se acercó al altar, su rostro mostrando una mezcla de asombro y horror creciente ante las revelaciones de Elena. «¡Mientes!», gritó Marcelo, pero su voz sonaba desesperada y poco convincente. «Estás inventando todo esto porque no puedes aceptar que ya no te amo». Elena se rió, una risa genuina que resonó por toda la iglesia. «¿Mentir? Marcelo, tengo copias de todos los documentos. Tengo los recibos, las transferencias bancarias, las cuentas secretas en el Banco Azteca que abriste con nombre falso. Tengo todo guardado en una caja de seguridad que tú nunca supiste que existía». La congregación ahora murmuraba con creciente agitación. Varios de los invitados eran clientes del despacho o conocían a familias que habían pasado por procesos de divorcio manejados por Marcelo. Las implicaciones de lo que Elena estaba revelando comenzaban a caer como fichas de dominó en sus mentes. «Pero eso no es todo», continuó Elena, disfrutando por primera vez en años de tener la atención completa de su audiencia. ¿Sabían que Marcelo tiene otra cuenta bancaria secreta donde deposita el dinero de las pensiones alimenticias que nunca entrega a las madres solteras? He visto a mujeres venir a la oficina suplicando por el dinero que sus ex esposos debían pagar para alimentar a sus hijos, mientras Marcelo les decía que el dinero no había llegado, cuando en realidad él se lo había quedado. Sabrina, que hasta ese momento había permanecido junto a Marcelo con expresión de superioridad, comenzó a alejarse lentamente de él. Su rostro perfecto mostraba ahora una mezcla de confusión y horror creciente. «Elena, estás loca», intentó defenderse Marcelo, pero el sudor que comenzaba a perlarse en su frente delataba su nerviosismo. «No tienes pruebas de nada de lo que estás diciendo». «¿No tengo pruebas?». Elena sacó de su bolsa un sobre grueso que había llevado consigo. «Aquí tengo fotocopias de todos los documentos, Marcelo. Cada transferencia, cada cuenta falsa, cada centavo robado. ¿Y sabes qué? Una copia de todo esto ya está en manos del Colegio de Abogados del Estado de México y otra en la oficina del Ministerio Público». El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Marcelo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, y por primera vez en toda la confrontación fue él quien pareció al borde del colapso. «Pero hay más», Elena continuó, sintiéndose más fuerte y poderosa con cada palabra que pronunciaba. «¿Sabían ustedes que yo fui quien escribió la mitad de los alegatos que le dieron fama a Marcelo? Que sus famosas estrategias legales que tanto impresionaban a los jueces, en realidad, las desarrollaba yo durante las noches, mientras él se emborrachaba o salía con sus amantes». Elena se dirigió directamente a algunos de los colegas de Marcelo que estaban presentes. «Licenciado Hernández, ¿recuerda el caso Mendoza contra Mendoza que tanto elogió el año pasado? Ese alegato que ganó el caso lo escribí yo. Licenciado García, la estrategia que usó Marcelo en el caso de la custodia de los gemelos Rodríguez también fue mía. Durante años he sido el cerebro detrás de sus supuestos éxitos, mientras él se llevaba todo el crédito». Los abogados presentes comenzaron a intercambiar miradas incómodas.
Muchos de ellos habían admirado el trabajo de Marcelo, sin saber que detrás de sus éxitos estaba la mente brillante de una mujer que había sido sistemáticamente menospreciada. ¿Y tú, Sabrina? Elena se volvió hacia la novia, quien ahora lucía pálida y visiblemente alterada. ¿De verdad crees que conoces al hombre con quien te estás casando? ¿Sabías que tiene deudas de juego por más de 2 millones de pesos? ¿Que la casa donde viven está hipotecada hasta el techo porque perdió todo nuestro dinero en los casinos de Las Vegas el año pasado? Sabrina retrocedió otro paso, mirando a Marcelo con ojos desorbitados. «Marcelo, ¿es cierto eso?», preguntó con voz temblorosa. «Sabrina, no le creas nada». Marcelo intentó acercarse a ella, pero Sabrina lo rechazó con un gesto brusco de la mano. «¿Sabías, querida Sabrina, que las joyas que te regaló, el anillo de compromiso que llevas puesto, los aretes de diamantes que tanto presumes, todo está pagado con el dinero robado de las pensiones alimenticias de niños huérfanos?» Elena continuó implacable. «Cada vez que te miras en el espejo luciendo esas joyas, estás viendo el hambre de docenas de niños convertida en lujo». El horror en el rostro de Sabrina era evidente para toda la congregación. Se quitó el anillo de compromiso y lo arrojó al suelo del altar con disgusto, como si quemara en sus dedos. «Pero lo que más me duele revelar», Elena continuó, y ahora su voz se cargó de una tristeza profunda pero sin la desesperación anterior, «es que durante años soporté que Marcelo me dijera que era yo quien no podía tener hijos. Me hizo creer que la infertilidad era mi culpa, que yo era la defectuosa, la incompleta. Me sometí a tratamientos dolorosos, a análisis humillantes, a años de sentirme como una mujer rota». Elena hizo una pausa, y las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de dolor, sino de liberación. «Hasta que encontré los resultados médicos que Marcelo escondía desde hace 10 años. Los resultados que mostraban que él era estéril, que nunca podríamos tener hijos por su culpa, no por la mía. Durante una década me hizo sentir responsable de algo que él sabía perfectamente que era su responsabilidad». El padre Anselmo cerró los ojos con dolor, comprendiendo finalmente la magnitud de la crueldad que había presenciado durante años sin saberlo. Elena miró una última vez a Marcelo, quien ahora temblaba visiblemente, su imagen de hombre exitoso y seguro, completamente destruida frente a todos sus conocidos. «Durante 15 años, Marcelo, te permití que me convencieras de que yo era insuficiente, de que no valía nada sin ti, de que debía estar agradecida de que un hombre como tú me hubiera elegido. Pero hoy, en este lugar sagrado donde una vez prometiste amarme, me has hecho el favor más grande de mi vida». Elena irradió una paz y una fuerza que impactaron a todos los presentes. «Me has liberado de la prisión de tu desprecio. Me has mostrado que mi verdadero valor nunca dependió de tu aprobación. Y más importante aún, me has dado la oportunidad de encontrar mi propia voz, mi propia fuerza, mi propia verdad». Se dirigió hacia la salida de la iglesia, pero antes de llegar a las puertas, se volvió una última vez hacia la congregación silenciosa. «A todos ustedes que conocían la verdad y callaron, que se rieron de mí a mis espaldas, que disfrutaron de mi humillación, les digo que su silencio los convierte en cómplices de esta crueldad. Pero yo ya no los necesito. He descubierto que soy mucho más fuerte de lo que cualquiera de ustedes, incluyéndome a mí misma, jamás imaginó». Elena salió de la iglesia con la cabeza en alto, dejando atrás no solo a Marcelo y Sabrina, sino a toda una vida de sumisión y silencio. A sus espaldas, la congregación permanecía en silencio absoluto, procesando las revelaciones devastadoras que acababan de escuchar. Marcelo había quedado completamente expuesto ante sus colegas, clientes y amigos. Su reputación, su carrera, su futuro matrimonio, todo había sido destruido en cuestión de minutos por la mujer que había subestimado durante 15 años.
Sabrina se quitó el velo y lo dejó caer al suelo, mirando a Marcelo con una mezcla de disgusto y horror, antes de salir corriendo de la iglesia por una puerta lateral. El padre Anselmo cerró su libro de oraciones y bajó del altar, incapaz de continuar con una ceremonia que había sido revelada como la unión de un ladrón y una mujer que acababa de descubrir la verdadera naturaleza de su prometido. Elena caminó hacia su automóvil sintiendo como si hubiera nacido de nuevo. Por primera vez en años, respiraba libremente, caminaba con dignidad propia y miraba hacia el futuro no con miedo, sino con la emocionante incertidumbre de quien finalmente se ha encontrado a sí misma. La historia de Elena Rivas nos enseña una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecernos, que nuestro verdadero valor nunca debe depender de la aprobación o el amor de otra persona, sin importar cuánto creamos amarla o necesitarla. Durante 15 años, Elena construyó su identidad alrededor de ser la esposa perfecta, sacrificando sus propios sueños, ambiciones y hasta su autoestima en el altar de un matrimonio que solo existía en su imaginación. La traición de Marcelo, aunque devastadora, se convirtió en el catalizador que Elena necesitaba para descubrir la fuerza extraordinaria que siempre había llevado dentro, pero que nunca había tenido la oportunidad de manifestar. A veces, la vida nos coloca en situaciones aparentemente destructivas para obligarnos a encontrar recursos internos que no sabíamos que poseíamos. El momento más oscuro de Elena, cuando se sintió completamente humillada frente a toda esa congregación cruel, fue precisamente el momento en que nació la mujer poderosa que siempre había sido por derecho propio. Esta historia nos recuerda que las personas que nos menosprecian, que nos hacen sentir pequeños o insignificantes, a menudo lo hacen porque reconocen en nosotros una luz que ellos mismos no poseen. Marcelo necesitaba mantener a Elena en una posición de dependencia e inseguridad, porque inconscientemente sabía que ella era más inteligente, más íntegra y más fuerte que él. Su crueldad no era una reflexión del valor de Elena, sino de sus propias carencias y miedos. El verdadero triunfo de Elena no fue exponer los secretos de Marcelo o humillarlo públicamente, sino el momento en que decidió dejar de buscar validación externa y comenzó a honrar la verdad de quien realmente era. Cuando finalmente habló con su propia voz, cuando dejó de disculparse por existir y comenzó a reclamar su espacio en el mundo, se transformó en una fuerza imparable que nadie podía derrotar. La lección más profunda que podemos extraer de esta experiencia es que nunca es demasiado tarde para renacer, para redescubrir nuestro poder personal y para rechazar las narrativas limitantes que otros han creado sobre nosotros. Elena tenía 42 años cuando finalmente se encontró a sí misma, demostrando que la transformación auténtica no tiene fecha de caducidad. Cada uno de nosotros lleva dentro esa misma fuerza que Elena descubrió en el momento más difícil de su vida. Esa fuerza que nos permite levantarnos de las cenizas de nuestras peores experiencias y construir una versión más auténtica y poderosa de nosotros mismos. La clave está en dejar de buscar nuestra validación en los ojos de otros y comenzar a reconocer el valor infinito que poseemos simplemente por existir. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.